Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y para la entrevista de hoy tenemos con nosotros a una escritora a la que hacía tiempo que queríamos entrevistar y charlar con ella un ratito. Está con nosotros Aránzazu Serrano. Antes que nada la voy a saludar y ahora hablamos un poquito de su bio y de su obra. Aránzazu. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Encantado de tenerte en el programa. Teníamos muchas ganas de hablar contigo este ratito, porque además creo que a los oyentes les va a interesar mucho las cosas que vas a contar, estoy seguro. Encantado de tenerte, ¿cómo estás? Yo también, la verdad es que también tenía muchas ganas de charlar con Windhumanoz, que sigo muchísimo la revista y me parece genial tener una revista tan buena en el género fantástico, así que para mí es un honor que me entrevistéis y poder charlar con vosotros. Pues lo mismo te digo, estamos encantados de tenerte aquí y bueno, Aránzazu nació en Madrid, es licenciada en periodismo, es escritora por supuesto, de hecho nos vamos a centrar en su faceta como escritora, aunque vais a ver que también ha hecho otras cositas. Ella ha trabajado en medios como 20 Minutos, Europa Press, varias revistas de los grupos Vocento, de Hearst. También, aparte de la saga que seguro que muchos de vosotros conocéis y en la que nos vamos a centrar en un ratito, también ha escrito y editado libros de divulgación, títulos infantiles, y también le gusta el diseño gráfico y la ilustración. Aránzazu, me ha llamado mucho la atención una de las cosas de tu biografía, y es que tu primera novela la concluiste con 17 años, ¿eso es así? Sí, empecé a escribirla con 15, de hecho. Vaya. Sí, a ver, yo es verdad que soy un poco precoz en esto. Yo siempre digo que yo era escritora antes de escribir, porque desde pequeñita soy muy fantasiosa, me encantaba vivir en mi mundo de fantasía, inventarme cosas, historias, y desde antes de saber siquiera escribir y leer. Entonces a mí me encantaba desde niña inventarme cuentos. O sea que para mí inventar historias ha sido algo tan natural casi como respirar o comer. Y entonces, bueno, pues a los 14 años pues me lancé a mi primera novela, una que nunca saldrá del cajón, que es gracioso porque era un poco así como el Ministerio del Tiempo, porque era, bueno, entonces estaba todo esto del quinto centenario, el descubrimiento de América, tal, y entonces a mí, bueno, la historia siempre también me ha fascinado desde muy pequeña. Y entonces empecé pues, a descubrir los mayas y todas las culturas de precolombinas. Y entonces, bueno, pues me inventé una historia de viajes en el tiempo a la época de Colón y de los mayas y todo eso. Y lo que pasa es que, bueno, pues, a ver, esa novela, digo yo, es de aprendizaje, ¿sabes? Es de rodaje. O sea, es una novela que, bueno, pues que me enseñó a estructurar, me enseñó a escribir, a desarrollar una historia más larga. Me lo pasé súper bien, y que es lo importante al final, ¿no? Que te lo pases bien escribiendo. Y yo creo que me sirvió un poco pues, de entrenamiento para luego ya a los 18 pues empezar la saga Neilson. Pues de esa saga de Nameheim, que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen, eh, vamos a hablar, por supuesto, en un ratito, pero también queremos hablar de otras de las cosas que has publicado, porque creo que es interesante. En cualquier caso, hay que adelantar que la saga Nameheim es una trilogía ya, que se vende en muchísimos países. De hecho, no sé cuántas, el primer volumen, no sé cuántas ediciones puede llevar ya, pero lleva bastantes, ¿no? Pues ya la edición especial que salió en octubre, esta era la 10ª. Y en Navidades se tuvo que reimprimir otra vez porque se agotó esa edición. O sea que ya va por la 11.
Bueno, la saga hablamos muy brevemente ahora, después ya profundizaremos más. El primer volumen, Los hijos de la nieve y la tormenta, se publicó en 2015. El Azor y los Cuervos en 2018 y hace muy poquito, en noviembre de 2024, se ha publicado La Loba Blanca, que es la tercera parte de la saga, todas con Place y Janés. Y como te decía, vamos a hablar de la saga, por supuesto, pero me interesa también hablar porque en la saga se refleja tu interés por la mitología, por la historia, es muy evidente. Pero es que también has publicado, por ejemplo, con RBA 5 novelas cortas sobre el dios Loki en la colección Mitos Nórdicos, que han sido traducidas a un montón de idiomas. ¿Cómo surgió esto cómo te surgió la oportunidad de escribir estas novelas y de adaptar esta mitología nórdica para nuevos lectores? Pues la verdad es que me contactaron ellos, porque no, en España realmente no hay muchos escritores que Sí. escribamos este tipo de género y este tipo de temática. La verdad es que no hay muchos. Y era una obra de una envergadura enorme. Bueno, pues la colección son más de 60 libros. Y bueno, la verdad es que me contactaron en una fase muy temprana. Incluso me ofrecieron coordinar la colección, pero bueno, ya es que coordinar ya me parecía como demasiado. Ya era como un trabajo de una envergadura que además a mí lo que me gusta es escribir, no coordinar. Entonces, bueno, pues me quería dedicar más la tarea de inventar, ¿no? Y de recrear el mundo nórdico más que de coordinar la colección. Entonces, bueno, es verdad que, bueno, ellos trabajan como si fuera una serie de televisión, o sea, este tipo de obras colectivas que son enormes, trabajan con un equipo de gente grandísimo que en realidad no nos vemos nunca a la cara porque ya trabajamos todo en telemático. Y entonces, bueno, pues yo en esas colecciones, bueno, pues escribí 5 libros, como bien has dicho, pero además escribí el argumento de otros 10 libros más. O sea que ya por tiempo no me daba tiempo a escribir todos esos libros, esos 15 libros que yo había desarrollado el argumento, pero bueno, que la historia las había planteado yo también. ¿Es algo cerrado o todavía piensas seguir con esta con No, este ya se estas acabó, ¿no? colecciones sí son cerradísimas. Esos son, Ujú. en principio se publican como coleccionables de kiosco. Sí. Entonces, bueno, pues son novelas cortas de 100 páginas. Además, bueno, pues vienen un poco avaladas con un objetivo, digamos, divulgativo, porque no solo viene la novela, sino que al final viene una parte más de divulgación que te explican cómo es el mundo nórdico, cómo eran los textos originales, porque nosotros trabajamos todo con textos originales. O sea, la idea de la colección venía un poco del éxito que había tenido la colección de mitos clásicos de Gredos, que Gredos pertenece también al mismo grupo de RBA. Y entonces, bueno, pues como estaba el tema de Vikings, de la serie, estaban los vikingos ahí muy en boga, y realmente en España no había un material novelado de mitos nórdicos. Era muy difícil realmente encontrar algo así. O sea, es verdad que simultáneamente luego salió lo de Neil Gaiman de mitos nórdicos, pero claro, nosotros íbamos muchísimo más allá porque al final Neil Gaiman pues novelaba, no sé si eran 6 o 7 mitos, y nosotros que prácticamente novelamos toda la mitología nórdica. Las sagas irlandesas, los mitos de Sigfrido, el Beowulf, la saga de Ragnar Lodbrok, bueno, o sea, prácticamente cogimos todos los textos nórdicos originales medievales y los novelamos para, digamos, hacerlos asequibles, porque la mayoría, claro, están escritos en un lenguaje muy complicado, la mayoría están en verso, y bueno, pues dado el interés que había en ese momento, pues eso, hacerlos un poco más asequibles y más amenos, más cercanos, ¿no? Y además traducidos a un montón de idiomas, ¿no? Por lo que he visto. Sí, es que bueno, pues la verdad es que la colección tuvo un éxito increíble. O sea, no se lanzó, en España creo que se llegó a lanzar 4 veces, que eso en un coleccionable es una barbaridad. O sea, que una misma colección
saca 4 temporadas a kioscos, es una barbaridad. Luego salió toda Sudamérica y se ha traducido por lo menos, que yo tengo constancia, a 5 o 6 idiomas. Sí, sí, he visto por ahí francés, italiano, polaco, checo, Sí, portugués, sí, sí. un montón de idiomas. Muy bien. Estuvo muy bien, la verdad, porque teníamos asesores, o sea, aparte de que es verdad que es un tema que a mí me apasiona mucho, que conozco un montón y para mí fue una pasada que me ofrecieran escribir sobre Loki. Además teníamos asesores históricos bueno, pues para dar más verosimilitud una pátina, digamos, más histórica a todas las historias. Entonces, bueno, pues teníamos como asesora a Laia San José Beltrán, que es muy conocida dentro de este mundillo como divulgadora del mundo vikingo. O sea que es una colección que realmente se hizo muy bien, muy bien. Vamos, y yo creo que la gente por eso se, se entusiasmó tanto con esta colección. Y has escrito también un par de libros protagonizados por Morgana, ¿no? Sobre en las crónicas de Excalibur, también con RBA, creo que fue. Sí. Y además de los mitos nórdicos, ¿cómo fue eso de adaptar parte del ciclo artúrico? Pues fue un poco con todo el éxito que había tenido esa colección de mitos nórdicos, pues en RBA pues enseguida pensaron, bueno, pues ahora qué sacamos. Hemos sacado mitos clásicos, hemos sacado mitos nórdicos, entonces, bueno, pues los mitos artúricos es un poco el legendarium británico, ¿no? Entonces, bueno, pues me lo ofrecieron nuevamente. Me ofrecieron el personaje de Morgana, que para mí era mi preferido, vamos, es que es el que hubiera elegido si me hubieran dado a elegir. Y hicimos un poco lo mismo, pues tomamos como referencia los textos originales medievales, que en este caso, claro, están mucho más completos, hay mucho material y muy buen material, cosa que no ocurría con los mitos nórdicos, porque la mayoría no, realmente no hay textos originales de la época de los vikingos, porque como los vikingos no escribían, pues esa parte nos lo hemos perdido. Entonces la mayoría de historias y de conocimientos que tenemos de los vikingos la escribieron los monjes cristianos como un siglo o dos después. Entonces está todo muy sesgado, está todo muy perdido, ahí teníamos que rellenar muchos huecos con ficción, ¿no? Y bueno, en el caso de las crónicas artúricas, claro, no, era lo contrario. O sea, es que estábamos desbordados de textos. Aquí teníamos donde elegir, teníamos varias versiones incluso del mismo mito. Así que bueno, para mí fue un viaje maravilloso porque realmente al ahondar en la génesis de todas las crónicas artúricas te das cuenta de que está la fantasía épica, nace ahí, tal y como nosotros lo conocemos. O sea, todos los arquetipos, todo el germen de las historias de fantasía épica que leemos hoy en día tienen como origen las crónicas artúricas. Imagino que eso también como escritora, te habrá nutrido también muchísimo para tu, para tus libros, ¿no? Y para tus proyectos Sí. siguientes, porque claro, conocer ese germen, digamos, y darte cuenta de que de ahí parte tanto de lo que hoy leemos, pues como escritora también te habrá aportado mucho, ¿no? Sí, sobre todo que te ayuda a comprender mejor lo que estás haciendo. O sea, porque tú luego, claro, tú escribes de manera instintiva en base a aquello a lo que has leído. Entonces, claro, por ejemplo, si lees a Tolkien, pues la lectura de Tolkien te puede influir a la hora de escribir, pero tú no sabes de dónde ha sacado Tolkien esas cosas, ¿no? Y precisamente en Tolkien se basa precisamente en los mitos nórdicos y en todas pues el legendario de Galés, realmente, ¿no? Y mucho también de la tradición artúrica para hacer su mundo, ¿no? Entonces te ayuda a comprender, te da una visión mucho más amplia y te ayuda a situarte dentro de lo que estás haciendo, pues de dónde viene todo y los orígenes. Pero vamos, yo creo que a nivel narrativo para mí, creo que fue más enriquecedor la colección de mitos nórdicos, claro, que es más mi campo.
Entonces sí que es verdad que mucho, o sea, el trabajo que he hecho en RBA sí que me ha ayudado muchísimo y me ha dado muchas ideas y me ha aportado mucha riqueza a La Loba Blanca, que es el último libro que he escrito de Einstein. Ahora pasaremos a hablar de la saga. Es curioso porque antes de todo esto que estamos hablando, de los de Loki, de los libros de Loki, de Morgana, también escribiste varios cuentos infantiles y libros divulgativos con Lipsa. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿O tienes pensado también retomar eso de los cuentos infantiles? Porque creo que son 4 o 5 los que publicaste entre 2017 y 2018 por ahí, y un par de libros divulgativos. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Tú tienes pensado, tienes ahí a los chicos en mente? Pues mira, fueron libros de encargo que me ofrecieron. Entonces, bueno, pues yo realmente no había escrito, o sea, desde que era niña, quiero decir, desde que era niña no había escrito cuentos infantiles. Ujú. Entonces, bueno, pues fue una experiencia interesante, pero que no creo que vaya a repetir. Porque me di cuenta que en verdad escribir para niños es muchísimo más difícil que escribir para adultos. O sea, parece muy fácil y es verdad que esto es algo de lo que se ha hablado mucho, de lo mucho que se menosprecia la literatura infantil, porque parece como muy fácil, ¿no? Escribir para niños. Bueno, pues cualquiera puede escribir un cuentecito, ¿no? Para niños. Y a mí me pareció dificilísimo, porque claro, te tienes que poner en una mentalidad que no es la tuya, hablar con un vocabulario que no es el tuyo. Te tienes que restringir, no puedes hablar de ciertos temas, no puedes tocar ciertas cosas. Eh, entonces a mí me pareció muy difícil realmente. Yo me siento mucho más cómoda escribiendo para adultos, la verdad. Aparte de que es verdad que a mí me gusta escribir en largo, como la gente podrá comprobar. Me gusta hacer historias de largo recorrido y entrecruzar tramas y todo eso. Y bueno, pues a ver, fue una experiencia muy bonita, disfruté de ella, pero no creo que vuelva vamos, en principio no me llama la atención volver a escribir literatura infantil. En cambio, por ejemplo, pues el de divulgación sí que no me importaría repetir, porque la verdad es que es eso, como yo soy una apasionada también de la historia, me pareció además muy periodístico en realidad. Los textos que escribían en realidad tenían esa cosa de buscar información, de documentarte, de explicar, de comunicar, de hacer entender, que es un poco pues lo que hacemos los periodistas, que al final somos comunicadores y divulgadores, ¿no? Eso sí que no me importaría repetir. Pues mira, la saga de Nameheim, que es la que nos vamos a centrar ahora, publicaste el primer volumen en 2015. Quiero que nos hables un poco de cómo surgió, porque no sé si he leído por ahí y confírmame si eso es así o no, que tuviste un sueño hace como 30 años o algo así, y que de ahí surgió digamos, el germen de esta saga. Hay que aclarar lo que hemos contado antes. Nameheim se publicó Los hijos de la nieve y la tormenta por Plácido Ganés en 2015. Recibió una acogida brutal, nominación como mejor novela en los premios Ignotus, en los premios Kelvin. También fue seleccionada en el certamen Rodando Páginas, que destaca las obras editoriales con mayor potencial de adaptación a la pantalla. Ahora, si quieres, nos cuenta un poquito de esto. Y bueno, hay que decir que se ha llevado a un montón de países, incluso ha sido adaptada a juego de mesa por la editorial Gen X Games. Y bueno, tiene, como digo, mucho reconocimiento dentro del género fantástico. ¿Cómo surgió el germen? ¿Es cierto eso del sueño que tuviste y cómo surgió en tu mente la posibilidad de escribir esta saga? Sí, es totalmente cierto. Y de hecho, pues tengo los folios que escribí esa mañana cuando desperté y, o sea, es de esos sueños que tienes tan intensos que dices, ay, no quiero despertarme y te quieres aferrar a ellos y seguir soñando, pero no, ya te has despertado, ya no hay vuelta atrás.
Y entonces esa sensación de sentir que se te escapa las emociones y eso de las manos, ¿no? Y la sensación. Y entonces, en cuanto desperté, pues cogí ahí unos folios y escribí todo lo que me acordaba del sueño. Y entonces, bueno, pues en ese momento, por supuesto, no tenía más que la emoción de haber vivido ese sueño tan intenso y tan peliculero, en el fondo, ¿eh? Porque es que fue un sueño muy peliculero. Y entonces, bueno, pues digamos que el sueño se quedaba ahí un poco en un cliffhanger, se quedaba, o sea, por no decir spoilers, bueno, es una parte de la novela de que ahí se queda un poco emocionante, digamos así. Entonces, bueno, pues yo sentí, como no podía seguir soñando, pues sentí la necesidad de concluir esa historia, ¿no? O sea, ese sueño que se había quedado inconcluso. Y hasta hoy, 30 años después, pues sigo escribiendo ese sueño que comenzó cuando yo tenía 18 años. Y ahora tengo casi 50, pues imagínate. Cuéntanos un poquito, sin destripar la saga, de qué va y qué pueden encontrar los lectores en ella, al menos en esta primera entrega. Ya pasaremos después a las otras dos. Bueno, pues a mí es que siempre me han gustado mucho los contrastes, el de qué manera los opuestos pueden encajar y pueden complementarse y pueden enriquecerse, ¿no? Y entonces, en mi sueño ya aparecían lo que era el germen de Ninheim, que son los Kranyar, que son unos guerreros, pues así, tipo nórdicos, muy fieros, que aman la guerra, aman las armas, que para ellos morir en batalla pues es lo más. Y luego, pues, había otra cultura, otro pueblo que es diametralmente opuesto, que son los Yendel, que son, digamos, una especie de druidas muy pacíficos, que viven entre las brumas, ocultos, misteriosos, tienen como una especie de habilidades sobrenaturales que pueden manipular la naturaleza. eh, y en cambio, pues eso, pues ellos aborrecen por completo la violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues el inicio de la saga de Menheim, donde comienza todo, es que hay unos invasores que, bueno, pues empiezan a masacrar todo este territorio donde viven los Kranyal y donde viven los Yendel, y entonces, para poder sobrevivir, estos dos pueblos no tienen más remedio que establecer una alianza. Y los dos jefes pues comprometen en matrimonio a sus dos hijos, que son los protagonistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una leyenda ahí detrás, que es una leyenda de los hijos de la nieve y la tormenta, en el que dicen pues que esos dos pueblos una vez fueron uno y que esos futuros reyes de Nengen, que es el reino unificado que han hecho los Craner y los Yenden, pues que un día volverán a ser uno otra vez. Y además, bueno, pues en ese pueblo está te lo diré, profetizado, ¿lo he dicho bien? Porque hay una Sí, sí, profecía también, profetizado. aparte Correcto. de Perfecto. que, bueno, pues dicen que los guerreros que ellos fueron una vez, que se llaman los Aletau, los seres todo, porque eran completos, ¿no? Que tenían, digamos, la pasión del combate, pero al mismo tiempo tenían el equilibrio de la serenidad de los Yendel. Bueno, pues que esta estirpe de grandes guerreros estaban destinados a encabezar las huestes del padre de todos en la última batalla, en el Ragnarok. Entonces, bueno, pues luego por ahí en medio hay un dios del norte que está maldito, que le desterraron de Asgard por un pecado que cometió y bueno, pues que quiere entorpecer un poco todo esto en venganza a los dioses. O sea, quiere impedir, digamos, que esta profecía se cumpla. Y bueno, pues eso es un poco el arranque de la saga. Entonces, bueno, pues cada libro es una generación de Nenheim, ¿no? De este reino, porque en el fondo, pues el gran protagonista en el fondo de esta saga es el propio reino, el cómo evoluciona, cómo va cambiando, cómo se va dando esa integración. Que, entonces, bueno, pues el primer libro es el primer contacto entre los dos clanes, pues cómo tienen que aprender a convivir con una persona que es totalmente opuesta a ti,
la tolerancia, bueno, pues también los conflictos y los problemas que surgen a raíz de eso. En la siguiente generación, en el siguiente libro, la cosa se complica porque ya han nacido, digamos, los primeros niños que son mezcla de los dos clanes, que son, se llaman los dos sangres, porque tienen sangre Cranyal y sangre Yendel. Entonces, claro, ¿cómo educas a esos niños que tienen esas dos herencias, ¿no? Con la cosa se complica todavía más. Porque claro, si hay un niño que se educa como un Krangel, pero de repente tiene las habilidades tan fenomenales que tienen los Yendel, pueden utilizarlas para el combate, ¿no? Porque claro, es una habilidad tan brutal que pues igual pues se pueden cargar a 500 personas de golpe, ¿sabes? Porque los Yendel tienen una moral y unas leyes muy estrictas para controlar el uso de sus poderes, pero claro, los Krangel no tienen esas restricciones. Con lo cual, bueno, pues ahí es un poco la enjundia, ¿no? Mira, escuchándote hablar de tu saga con esa pasión, me cuadra mucho comentarios que he estado leyendo estos días en las redes, preparando la entrevista y demás. He estado viendo algunos comentarios de lectores, hay muchísimos en las redes, y hay uno que me llamó mucho la atención porque era como que transmitía precisamente lo que tú ahora mismo estás transmitiendo. Es un comentario de un lector que decía: me ha conmovido, sorprendido, he llorado, he reído. No he leído nada tan intenso en mucho tiempo. La historia, los personajes, mi mejor lectura en muchos años. Entonces, claro, esa pasión, esa intensidad que tú transmites, es evidente que a muchos lectores les ha llegado, y por eso esta saga está teniendo tanto éxito. Si la primera, en 2015, Los hijos de la nieve y la tormenta, ya lo fue, ya tuvo una gran acogida, la segunda, Nijmegen, El Azor y los Cuervos, de 2018, fue finalista en premios internacionales como el de European Science Fiction Society a la mejor novela, y también fue nominada al Ignotus a mejor novela nacional. Pero es que la tercera, que acaba de salir, que en noviembre de este pasado año, 2024, con el título de La Loba Blanca, pues bueno, pretende ser un regreso por todo lo alto a esta saga. Decías antes que te gustan los novelones, las novelas amplias, completas, y bueno, fiel reflejo son estos 3 volúmenes que tienen. El primero creo que eran 800 y pico páginas y los otros 700 y Sí, tantas. Vamos, unos ladrillos. muchísimo para desarrollar bien ese mundo que tenías en la cabeza y que surgió en ese sueño de hace tantos años. Cuéntanos si te parece qué es lo que se van a encontrar los lectores con esta novela más reciente, la de la Loba Bueno, pues Blanca. como te contaba eso, pues cada libro es un paso más en la alianza de los Crandall y los Yendel hasta que llegue el momento de que vuelva a surgir la estirpe de los antiguos, de los Aletau, y vuelvan a ser uno solo otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues en este tercer libro, digamos que descubrimos un poco, bueno, un poco no, mucho, de dónde vienen los Aletau. O sea, quiénes son los Aletau, quiénes son los antiguos, cómo era su sociedad. Entonces, bueno, hay, hay un objeto que es una estrella de las... O sea, a ver, en toda la saga Nenhem se menciona que hay una flor que crece en las cumbres de las montañas que le llaman la estrella de las nieves, que en realidad es el Edelweiss. Es una planta muy curiosa que existe, claro, existe en la realidad, que yo la he llamado así, la estrella de las nieves. Entonces, bueno, pues ahí en un momento dado, pues la protagonista descubre una joya que tiene esta forma de la estrella de las nieves, y a través de esta joya va a descubrir cómo era el mundo de los antiguos. Entonces, bueno, pues en este tercer libro ocurren muchísimas cosas. O sea, es un punto de inflexión claramente en la saga. Eh, Mientras que los otros dos libros son completamente autoconclusivos,
independientes. O sea, tú te puedes leer, por ejemplo, El Azor y los Cuervos, te lo puedes leer primero sin ningún problema y leértelo Los Hijos de la Nieve y la Tormenta como si fuera una precuela, porque bueno, pues como tienen, son libros en los que hay diferentes protagonistas, porque son diferentes generaciones, bueno, pues son historias que empiezan y terminan y se pueden leer de manera independiente, ¿no? Aunque es verdad que tienen un orden cronológico, o sea, es un poco para que te hagas idea. Un poco como El Señor de los Anillos y El Hobbit. O sea, son dos historias autoconclusivas con sus propios protagonistas, tienen mucho que ver, incluso salen protagonistas, o sea, salen personajes en común. Lo que pasa es que uno tiene lugar antes y otro tiene lugar después. Entonces, bueno, pues esto es un poco de lo mismo, ¿no? Pero en el tercer libro de La Loba Blanca, yo sí que recomiendo que te hayas leído los dos libros anteriores, porque aunque es verdad que sigue siendo una historia autoconclusiva y de hecho, no solo cierra la historia este libro, sino que yo creo que cierra un poco los tres primeros libros, este último libro. Sí que hay muchas referencias a todo lo que ha ocurrido en los libros anteriores. Entonces, es verdad que vas a disfrutar mucho más y vas a comprender con más facilidad el calado y la importancia de las cosas que suceden en este libro, que son muchas y muy importantes, eh, pues si has leído las historias anteriores. Yo, de hecho, incluso pues he hecho resúmenes para la gente que ya se había leído los libros antes, pero claro, a ver, entiendo que si te lo leíste el primero en 2015 y el segundo en 2018, igual no te acuerdas muy bien. Claro. Y a lo mejor tampoco te apetece o no quieres volverte a leer los dos libros. Entonces, bueno, pues yo he colgado en la web de Nengen.com, he colgado unos resúmenes de completos y con spoilers de los dos primeros libros para que, bueno, pues para que quien se lea el tercero y no se acuerde muy bien de los otros dos, pues refresque un poco la memoria. Pues la verdad es que eso enriquece bastante la experiencia de lectura porque es cierto, el primer volumen es de 2015, estamos en 2025 y claro, es lógico que aunque se la hayan leído anteriormente, de hecho creo que has incluido también un glosario, ¿no? En La Loba Blanca, ¿verdad? Sí, bueno, en todos los libros se incluye un glosario, sí, porque bueno, es verdad que los nombres a veces son un poco raros, porque es bueno, lo que tiene el mundo nórdico. Entonces, bueno, pues es verdad que hay gente a lo mejor que se puede perder un poco con los nombres o a lo mejor pues que quiere recordar quién es este personaje y tal. Entonces, bueno, pues yo siempre incluyo el glosario en la parte de atrás, igual que incluyo mapas y la genealogía, que en este caso tiene mucha relevancia. Eh, ese material está incluido en cada libro. Pero en la página web hay otros mapas, alguno que no sale en el libro, además salen a color, claro, porque en los libros salen en blanco y negro, o sea que te lo puedes descargar a color e imprimirlo si quieres. Y luego, bueno, pues están los resúmenes de cada libro. La web es nameheim.com y siempre solemos preguntarle, cuando hacemos entrevistas a escritores, escritoras, si hay algunas preguntas que solemos hacer como preguntas genéricas, porque algunas de las cuales ya las has contestado a lo largo de esta charla, pero claro, cuando vemos una saga como esta, tan enorme, con ese world building tan extenso, con esas culturas nórdicas presentes, con esa documentación que seguro que tuviste que llevar a cabo. Bueno, ¿cómo es la Aránzazu Serrano a la escritora a la hora de plantearse las obras? Es decir, ¿tienes una rutina siempre fijas? ¿Sueles escribir en el mismo sitio siempre? ¿Sueles tener como un horario predeterminado? ¿O por cosas de la vida que todos tenemos es un poco caótico y buscas los momentos? Pues la verdad es que cada libro ha sido una experiencia diferente, muy diferente. Porque el primer libro yo lo escribí sin ninguna pretensión de publicarlo. O sea, yo lo escribí para mi propio disfrute, pues eso, porque era una historia
me había tocado muy adentro y me encantaba fantasear y desarrollarla y disfrutarla, ¿no? Y entonces ahí en esa historia volqué todas las cosas que me gustaban, todas las cosas que me apasionaban, los paisajes, los personajes, ¿no? Y nunca pensé que nadie más fuera a leer esa historia, la verdad. Entonces, ahí le escribía a ratitos, bueno, pues cuando me apetecía, era mi hobby. Entonces, bueno, pues ahora tengo un rato, venga, pues nada, me pongo. Y entonces, claro, así tardé 20 años en escribir esa historia. Que mucha gente me dice, joder, pero ¿y en 20 años nunca te venías abajo o tal, o no te aburrías? Digo, pues no, porque tú te aburres de ir al cine. No, no te aburres, ¿no? Porque es algo que estás disfrutando y que te está gustando. Pues a mí me pasa lo mismo. O sea, para mí Nenheim ha sido mi mundo de evasión. Ha sido un refugio al que yo me escapaba, pues como Bastian se escapaba cuando estaba leyendo La historia interminable, ¿no? Entonces, nunca me ha cansado en ese sentido, al contrario, estaba deseando tener un ratito para escaparme ahí a mi mundo con mis personajes. Los he sentido tan adentro casi como si estuvieran vivos. Entonces, bueno, pues este primer libro pues fue esa experiencia, ¿no? De crecer con los personajes, según los personajes iban creciendo, yo también iba madurando. Entonces, este libro es muy peculiar por eso, porque empieza como siendo como muy ingenuo, muy naif, muy inocente, como son los personajes al principio, y luego pues cuando van descubriendo el mundo van madurando, que era un poco mi mismo proceso vital, ¿no? Y entonces el libro va madurando a la vez que va recorriendo ese viaje con los personajes y van creciendo. Y es verdad que cada libro es más maduro que el anterior porque me han acompañado conmigo a lo largo de la vida, de mi recorrido vital. Desde el segundo libro, El de Acero y los Cuervos, ya fue una experiencia completamente distinta porque el primer libro se publicó cuando ya tenía 40 años y en ese momento, bueno, pues tuve la oportunidad de cogerme un año sabático y dedicarme por completo a la escritura. Entonces, bueno, fue claro, un cambio radical para mí a la hora de escribir, porque pasé de que era un hobby que hacía en mis tiempos libres cuando me apetecía, a tener un compromiso con los lectores que ya estaban esperando la continuación y tener que ponerme todos los días una serie de horas sí o sí. Entonces, claro, yo no estaba nada acostumbrada a escribir de esa manera, o sea, que era una manera profesional. Al final, yo el segundo libro lo escribí ya de una manera completamente profesional, de decir, este es mi trabajo diario, me tengo que poner por las mañanas, tantas horas y tal. Entonces es verdad que me costó al principio adaptarme a eso porque la escritura iba más rápido que mi cabeza. O sea, a veces, claro, llegaba un momento en que ya no sabía cómo continuar, porque yo soy, hasta ahora, he sido bastante de brújula. O sea, digamos que tenía algunas ideas, algunos conceptos bastante claros, sobre todo el principio y el final, pero toda la parte del desarrollo siempre ha sido un poco campo abierto, o sea, y lo he ido, digamos, desarrollando según iba llegando ahí, ¿no? Entonces, claro, me encontré que esta manera de escribir, cuando escribes de una manera profesional, es un problema, claro, porque Claro, claro. o tienes que planificar para escribir de esa manera, ¿no? Entonces, en esto me ayudó mucho RBA, la verdad. Me ayudó muchísimo a desarrollar la escritura un poco de planificación, porque claro, en RBA, con este equipo tan grande de personas, tal, es que tenías que planificar sí o sí. O sea, de hecho, pues eso, tenías que pasar primero el argumento, luego tienes que desarrollar la escaleta, luego tienes que desarrollar las escenas hasta que ya te pones a escribir. Entonces, bueno, es verdad que aunque esa no es mi manera natural de escribir, que digamos que es más salvaje o más intuitiva, sí que es verdad que me dio cierta disciplina y me ayudó a organizarme, ¿no? Y entonces, bueno, pues el tercer libro lo he tenido que escribir trabajando a la vez. Entonces, bueno, pues he tenido que compatibilizarlo con mi jornada de 8 horas de periodista, teniendo muy poquito al día para escribir, pues a lo mejor pues teniendo 3 o 4 horas como mucho al día para escribir. Y a veces ni eso, claro.
Entonces, Son bueno, pues tres experiencias totalmente sí, distintas la de totalmente cada uno. distintas. Sí, y bueno, es verdad que La Loba Blanca es un libro mucho más complejo que los anteriores. Yo me impuse unos retos, bueno, unos desafíos que quería, porque bueno, a ver, cuando estás escribiendo y haces libros, siempre quieres mejorar, siempre quieres ir más allá, llegar más arriba, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este libro, al contrario que los demás, hay dos tramas temporales distintas que se entrecruzan. Entonces, bueno, pues tenía una complejidad a nivel narrativo, bueno, pues que me apetecía afrontar, ¿no? Y yo creo que esta complejidad no hubiera podido culminarla de manera exitosa si no hubiera tenido el rodaje previo de RBA, de planificar y de aprender bueno, pues eso, sí, a planificar al final la historia. Sí, 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 claro. Hablas de RBA, de tu editora. ¿Qué es lo que... ¿Cómo se vive escribir una novela durante tanto tiempo sin ninguna pretensión de publicación y que de repente la veas publicada? ¿O cómo fue ese proceso de decir, me lo van a publicar? Pues la verdad es que yo el día que mi editora, Emi López, que bueno, entonces el sello se llamaba Fantasy, ¿no? Que era un sello que había surgido de Place Janés, exclusivo de fantasía y ciencia ficción y terror, bueno, de género, ¿no? Es una idea que tuvieron en pleno boom del Señor de los Anillos. O sea, perdón, sí, bueno, iba a colación de las películas de los Señor de los Anillos, pero estaba en pleno boom de Juego de Tronos. Y entonces, bueno, pues se les ocurrió, como Plaza de Jaén es un poco cajón desastre, hay de todo, pues coger todos los títulos de género y sacarlos en un sello propio que se llamaba Fantasy. Y además, bueno, pues tuvieron para mí la gran oportunidad de apostar por autores patrios. Y entonces, bueno, pues en el momento yo lo mandé ahí, mi manuscrito. La verdad, bueno, pues dices, bueno, es una semillita que plantas, dices, pero tampoco te haces ilusiones, ¿no? Porque dices, "Buah, esto es muy difícil. Que estás Claro. hablando de una multinacional, ¿no? Que es Penguin Random House, a mí no me conoce nadie, era mi primera obra, pero el día que mi editora me dijo, queremos publicar Tenenheim, o sea, para mí fue como si me hubiera tocado la lotería, como si me hubieran tocado miles de millones, o sea, uf, no me lo podía creer, no me lo podía creer, en verdad. Entonces, bueno, pues yo creo que eso fue el inicio de todo, ¿no? El subidón de que te digan, sí, esto es verdad, o sea, tu sueño se va a hacer realidad, ¿no? Y bueno, pues el momento en el que recibes tu libro ya impreso, que es ahí, es real, es tangible, lo puedes tocar y además tan bonito, ¿no? Porque tuve la suerte de contar con Vero Navarro como ilustradora de las portadas. Bueno, es que te da ganas de llorar, claro, porque es que, o sea, ya a partir de ahí, de tener mi libro en la mano, yo decía, ya me da igual que triunfe, que no triunfe, o sea, ya lo tengo aquí, está hecho realidad, ¿no? Y Y, fíjate, y fíjate todo lo que vino después e incluso existe el juego de mesa sí, de Nameheim. ¿Qué nos puedes decir de esta expansión de tu universo? pues que fue totalmente inesperado, la verdad, porque, o sea, es verdad que Nenheim tiene una narrativa muy audiovisual y mucha gente me dice, pues que veo la película, veo la serie, porque es verdad que yo soy una persona muy visual, porque también trabajo de diseñadora gráfica y es verdad que mis narraciones pues son muy peliculeras, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el mundo me dice, ay, tal, el salto a la gran pantalla. Y digo, claro, pero es que es muy difícil que en España se produzcan este tipo de libros, ¿no? De adaptaciones. Pero en cambio, por ejemplo, yo siempre había tenido en mente, y bueno, espero cumplir, una adaptación a cómic, por ejemplo, ¿no? Siempre lo había tenido en mente, o incluso un spin-off también, ¿no? Más que adaptación. Bueno, eso está ahí, eso está por ver, que yo creo que saldrá algún día. Pero luego, por ejemplo, en audiovisual,
sí que lo veía, imagínate, en videojuego. Por ejemplo, yo siempre he visto como muy claro el videojuego de Nengen, que tiene mucho material ahí, mucho lore, para desarrollar un juego pues tipo de Witcher, ¿no? Pero pues eso, fíjate, no se ha dado y de repente me propusieron un día hacer el juego de mesa y claro, me pillé descolocadísimo porque es que no se me había ocurrido nunca en la vida hacer un juego de mesa de mis novelas. Y digo, pues, digo, no sé, claro, yo tampoco, tampoco soy una persona yo muy aficionada a los juegos de mesa y entonces, no sé, al principio como que me costaba verlo, ¿no? Pero me lo explicaron, me dijeron cómo podía ser la mecánica y tal, y me gustó mucho porque, bueno, pues la persona que desarrolló el juego, que fue Enrique Dueñas, que es una persona que controla muchísimo de juegos de mesa, él ha creado muchos juegos de mesa para GNXDEM y otras editoriales, pues era muy fan de Nenheim y logró realmente atrapar el espíritu de los libros la característica de cada personaje en el juego de mesa. Y además, realmente ha hecho un juego, de verdad que no es porque sea divertidísimo. Pues es un juego colaborativo, que eso es muy raro en un juego de mesa. Y es que tiene todo el sentido, porque Nengen al final es la historia de una alianza, ¿no? Y el juego es precisamente colaborativo, o sea que tú llevas un personaje, que es uno de los personajes de la novela, es la novela Ujú. del primer libro, es lo que adapta, ¿vale? El juego de mesa. Sí, 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 sí. Y es verdad que las características y las habilidades que le han dado a cada personaje es que es clavado a la personalidad de los personajes de la novela. O sea que me parece que es súper ingenioso, se ha llevado súper bien. Además, bueno, pues tengo que dar gracias a la editorial que apostó también a nivel de ilustración por Vero Navarro para que todo tuviera, digamos, la misma estética e incluso compró a Penguin los derechos para poder sacar el mismo logo de las portadas de los libros. O sea que la verdad es que fue un proceso que se hizo todo muy bien y yo la verdad es que me quedé súper contenta porque quedó de verdad un juego súper divertido, súper ameno, que yo creo que puede gustar a cualquier persona que no tiene ni idea de las novelas. Decíamos al principio que uno de los premios que se ha llevado tu saga fue precisamente un premio europeo por las novelas, los libros, como con posibilidades de ser adaptados a la pantalla. Eso, como tú has dicho, de momento, ¿hay algo por ahí o lo ves complicado? A ver, es muy complicado. Sí, Sí, es verdad que, jolín, pues solo ser finalista en claro. este certamen se hace todos los años. Entonces, la verdad es que ha sido una muy buena idea este certamen, porque realmente lo que hacía era unir a dos industrias, una la audiovisual, que está ávida de historias, y por otro lado, la industria editorial que está deseando que esas historias se lleven a cabo a la gran pantalla o no, o se adapten. Entonces, bueno, pues está muy bien porque se certamen junta esos dos mundos. Entonces, junta el mundo de las ideas con el mundo de la gente que quiere ideas. Y entonces, bueno, pues hacían una selección que era enorme, ¿eh? O sea, quiero decir que no solo era novela, también cómic, o sea, se tenían en cuenta toda clase de obras publicadas en España en toda clase de temáticas, no solo fantasías, sino géneros de todas clases, infantil, juvenil. Entonces, bueno, pues que seleccionaran Mannheim, creo que eran, no me acuerdo si eran 11 o 15 finalistas a nivel nacional, eh, como, como diciendo, oye, estas son las obras que deberían adaptarse a la gran pantalla, porque creemos que tienen un enorme potencial. Pues, hombre, ese reconocimiento para mí es, vamos, increíble, ¿no? O sea, ahí en ese certamen no hay ganadores, por decirlo así. O sea, ahí lo que señalan es, de todas las obras que hemos recibido, creemos que estas tienen el mejor potencial para adaptarse. Y entonces, ya a partir de ahí, la industria audiovisual, los productores, pues ya dicen, oye, pues esto me interesa, tal. Y bueno, pues es verdad que algunas de esas finalistas se han llevado.
Por ejemplo, me acuerdo que estaba de finalista en el certamen donde cogieron a Mannheim, estaba también un cómic de Paco Roca, que también se adaptó y entonces, claro, pues luego ya está la capacidad del mercado de las productoras de poder adaptar esto. Y entonces, es verdad que yo estuve hablando con varias, con Mediaset, con A3 Media, claro, pero me decían, es que para adaptar lo que tú tienes, dices que ni todas las productoras juntas de España podrían producir esta obra. Claro, necesitas una productora multinacional. El problema es que fuera de España, si tú te fijas, dices, ay, pero es que fíjate la cantidad de series de fantasía que hay, claro, todas son anglosajonas. Solo hay una excepción, que es The Witcher, porque por el videojuego, porque el videojuego, claro, fue un éxito mundial arrollador y eso hizo pues que Sapkowski, a pesar de ser polaco, pues le adaptaran la serie. Sí, sí, pero es Pero un mundo complicado y es todo lo que se adapta a serie, a audiovisual, del mundo de fantasía, todo es anglosajón. Entonces es prácticamente imposible. Yo tuve ahí una esperanza cuando se hizo la serie de Memorias de Dune, que, joder, pues si hubiera funcionado bien, pues hubiera abierto ahí una puerta, pero como fue un fracaso horrible, vaya. pues esa puerta se cerró. Así que bueno, pues, pero bueno, a mí no me importa realmente, porque, o sea, a mí lo que me importa es que los libros le lleguen a la gente, ¿no? Que les divierta, que les haga soñar, que lo disfruten y para mí eso es lo importante. Claro que sí. Mira, antes de pasar a unas preguntas que solemos hacer genéricas al final de cada entrevista, dos cositas. Primero, si pudieras decirle algo directamente a algún nuevo lector que se está planteando descubrir Nameheim, ¿qué les dirías? Bueno, pues yo creo que es un mundo que te va a atrapar, que yo creo que esto es lo que casi todos los lectores tienen en común, ¿no? Que es un mundo que lo vives, que te apasiona, que como decías tú, ¿no? Que te hace sufrir, que te hace llorar, que te llega al corazón, ¿no? Y que lo disfrutas muchísimo. Pero al mismo tiempo tiene dos capas. Por una parte tiene esa capa de evasión, de disfrute, de emoción, pero también tiene una capa reflexiva también, ¿no? Que yo siempre le doy a cada libro, pues, material para que reflexiones sobre distintos temas, que yo nunca condiciono, que a mí es lo que me gusta, ¿no? Me gusta plantear una serie de situaciones y que sea el propio lector quien diga, pues en esta situación yo haría esto, tal. Por ejemplo, pues en El Acero y los Cuervos, pues planteo el tema de la moralidad de la violencia, ¿no? Que esto es un tema que a mí, como lectora de fantasía épica, siempre me daba un poco que pensar, ¿no? De decir, pero si yo soy una persona tan pacífica, no me gustan nada los conflictos, ¿por qué me gustan tanto las batallas? ¿Por qué me gustan tanto los combates, las armas, las armaduras? Era como una dicotomía, ¿no? Interior Sí, que sí. decías, no puede ser, ¿no? Soy una persona tan pacífica como yo, le encantan estas cosas, ¿no? Porque, y claro, y tú ves ahí todas las historias épicas que a mí me encantan, pues eso es todo violencia, muerte, destrucción. Y entonces, bueno, pues en El Acero y los Cuervos me planteaba un poco esta cuestión, ¿no? De decir, ¿hasta qué punto es legítimo realmente usar la violencia y matar a otros seres humanos? Y eso es hasta épico, ¿no? Matar a otros seres humanos. Dices, pues si tú hoy en día no matarías a nadie, ¿no? Y si lo matas, probablemente no te sentirías un héroe, ¿no? Pero eso, ¿qué es lo que hace de un héroe por el hecho de matar a otra persona, ¿no? O sea, ¿en qué circunstancias está legitimado acabar con la vida de otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pues yo planteo, pues eso, en distintas situaciones en las que, bueno, pues tú te puedes ir identificando, bueno, pues en esta situación, pues yo lo veo, sí que yo sería capaz de algo así, ¿no? Por ejemplo, pues estás defendiendo a tu hijo o algo así, ¿no? O estás defendiendo a alguien que no puede, que va a morir y sabes que es injusto. Bueno, pues hay muchos matices, ¿no? Y bueno, pues también está ahí en la naturaleza, ¿no? El tema
del medio ambiente, del determinismo, ¿no? Del destino, de hasta qué punto estamos destinados a vivir una serie de cosas o podemos escapar a ese destino. Bueno, a mí me gusta reflexionar, ¿no? Sobre todas estas cosas y yo creo que también forman parte de Nenheim. Pues estoy seguro, Aranzazu, que después de esta entrevista va a haber nuevos lectores de tu saga, segurísimo. Y bueno, cuando te planteamos hablar en el programa, hablar contigo en el programa, te asaltamos un poco y te preguntamos, Aranzazu, ¿habría alguna posibilidad de que sorteáramos algo para alguno de nuestros oyentes? Y Claro, por supuesto, contar con ellos, sí, sí. pues venga, cuéntanos qué es lo que va a poder, qué es lo que vamos a sortear en el programa. Bueno, pues yo creo que podemos sortear un lote con los 3 libros, ¿no? Pues genial, porque ¿Te parece? normalmente pues, nos parece maravilloso y te lo agradecemos y y te lo va a agradecer mucho también el oyente que tenga la posibilidad de descubrir Neinheim. Así que ahora al final ya recordaremos este sorteo y te lo agradecemos, por supuesto. Muchas gracias, Aranzazu. Nada, un placer. Para las preguntas finales vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a pasar de la Aránzazu escritora a la Aránzazu lectora, porque siempre se dice que un buen escritor debe ser buen lector, es muy recomendable e incluso yo diría que necesario. ¿Qué es lo que sueles leer cuando tienes tiempo para leer? Que imagino que entre trabajo, escritura y la vida hay veces que cuesta, pero ¿qué es lo que sueles leer? Bueno, pues la verdad es que me muevo mucho entre la fantasía, la ciencia ficción y la novela histórica. También leo mucho de novela histórica también. Eh, es verdad que yo creo que de lo que lees es lo que te nutres al final como escritora, ¿no? Pero fíjate, a veces la inspiración te viene de los lugares más insospechados, porque cuando muchas veces me preguntan que cuál es el autor que más me ha influenciado pues para escribir, ¿no? Como escritora, y todo el mundo pues esperan que digan pues Tolkien o incluso George R. R. Martin, y no. Y mi escritor de cabecera ha sido siempre Frank Herbert, de la Ajá, saga de Dune. Dune. ¿Qué dices tú? ¿Qué tiene que ver? Pues es que tiene tantísimo que ver la saga de Nengen con Dune, tantas cosas, o sea, no solo la narrativa de Frank Herbert, que a mí me encanta, esa manera que tiene introspectiva de mostrar los pensamientos interiores, esa forma de ese world building tan brutal que tiene, ¿no? De dar coherencia, que, que todo el mundo sea creíble, que todo tenga sentido, ¿no? Eso para mí es una gran inspiración y sobre todo el hecho de que el protagonista al final sea el mundo, aunque te apasionen los personajes, que son quien cuenta la historia, ¿no? Pero que al final el protagonista es el mundo, que es el mundo el que evoluciona y el que tú ves cambiar y el que ves cómo se desarrolla, ¿no? El gran Y a mí personaje este de realmente el mundo, efectivamente. es el mundo, sí, y eso es que tiene mucho en común Nengen y Dune, que como ves, el título es de un lugar, no es de un Sí, personaje. sí, sí. Y es así, o sea, es que él era un poco también mi inspiración y a donde yo también quería llegar, ¿no? En llegar a desarrollar un mundo tan maravilloso, pues como hizo Frank Herbert, claro, en un contexto completamente distinto, ¿no? Porque es que no tiene absolutamente nada que ver el universo que creó Frank Herbert en Dune con Engen, que es un mundo pues nórdico, montañoso, nieve, pues muy con las raíces totalmente en el mundo escandinavo, incluso celta. O sea, el mundo no tiene nada que ver, pero bueno, los personajes también tienen ese dilema del destino, ¿no? De la predeterminación. O sea, hay cosas que sí, la influencia es muy grande en mí de la saga Dune. Pero bueno, es verdad que, claro, para el lector probablemente no sea perceptible esa influencia y lo ve más cercano a lo mejor a Tolkien, porque muchas de las temáticas que tocamos pues son parecidas, claro, porque en el mundo nórdico pues están los elfos de la luz, los elfos de la oscuridad, que yo les doy otro nombre, para que, bueno, porque quería un poco desvincularme del mundo tolkiano
y de todo el fantasy de los años 80, ¿no? De Driss, por ejemplo, que a mí es un personaje pues, que me ha encantado siempre, el Elfo Oscuro. Bueno, pues también Elric de Melniboné pues es un personaje también que siempre me ha fascinado. No sé, bueno, luego hay muchas cosas que te van influenciando inevitablemente como escritora, ¿no? Y que al final te van dando ideas y te van dando pie a desarrollar tu propia historia. Bueno, acabas de publicar en noviembre, como hemos hablado ya anteriormente, la tercera parte de la saga. Pero ¿qué nos puedes contar? ¿Tienes algún proyecto por ahí en marcha o previsto para el futuro que se pueda contar? Pues Mannheim 4. Sí, o sea, hay que decir que es verdad que estos tres libros yo creo que conforman una trilogía bastante cerrada, porque bueno, como ya te he comentado, en La Loba Blanca yo creo que pone cierre un poco a un arco argumental que va a través de estos tres primeros libros, pero luego el cierre de la saga total es el que voy a escribir ahora, que ya será el último libro de Nencia. En principio tenía previsto que fueran 5 libros, uno por cada generación, a través de 5 generaciones del Reino de Nengen. Pero bueno, al final, bueno, pues durante la escritura del tercer libro me di cuenta de que la trama me pedía ya pasar directamente al final, a la última generación. Entonces, bueno, pues voy a hacer ese salto, con lo cual el cuarto libro, que en realidad debería haber sido el quinto, va a haber un salto generacional bastante grande en el tiempo también. Así que, bueno, pues es un libro que en el fondo es un poco un spin-off que va a ser como el broche final, va a ser un endgame en el que van a aparecer todos los personajes que ya han aparecido antes en los libros anteriores. Así que, bueno, pues ese es el reto que tengo por delante, bueno, que yo creo que es un reto que también me emociona y estoy deseando eh, ponerme con ello. Lo único que, bueno, he querido descansar un poco porque el cierre de La Loba Blanca fue bastante estresante, fue un poco loco y bueno, pues me tuve que aislar un poco de mi familia, de mis amigos y de la vida social y entonces bueno, pues quiero descansar, quiero recuperarme un poco y luego ya pues, bueno, pues empezar ya enseguida a escribir Mannheim 4. Que todo eso que has dicho es muy necesario también, que a veces nos imbuimos tanto en los proyectos y que a veces pues también hace falta desconectar un poco. Y bueno, ahí tienes un reto importante por delante y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes, de tus lectores, estarán deseando conocer esa conclusión de la saga. ¿Cómo pueden seguirte nuestros oyentes? Ya hemos hablado de nameheim.com, tu página web. ¿Eres de las que utiliza también redes sociales o te mantienes un poco Sí, al margen de muchísimo. eso? Sí, ¿no? Bueno, Sí, cuéntanos. estoy, bueno, en Twitter, bueno, X. En Instagram, ahora mismo yo creo que donde estoy más activa es en Instagram, probablemente. Facebook lo tengo, pero la verdad es que no, lo tengo un poco abandonado, de decir. Y luego, bueno, me he hecho Blue Sky también, pero la verdad es que casi no me acuerdo de usarlo. Y hay también un canal de YouTube que está muy interesante porque hay muchos vídeos ahí relacionados con la saga y de los juegos de mesa, del juego de mesa. Hay trailers, hay mucho material en el canal de YouTube que no está en redes. O sea, yo creo que hay mucha gente que no sabe que hay canal de YouTube de Nexgen. ¿Y qué más? Y bueno, hay TikTok también. Hay un canal de TikTok. Pues sí, sí que estás activa en redes, sí. Es que, claro, muchas veces los escritores, yo soy de los que piensa también que las redes sociales tienen su parte negativa, por supuesto, eso lo sabemos todos, pero también creo que es una muy buena herramienta para poder estar en contacto con los lectores y saber también qué es lo que se mueve en este mundo. Y bien usadas, siempre lo decimos, bien utilizadas, las redes sociales son una herramienta muy buena. No sé si tú, imagino que tú estarás de acuerdo al utilizarlas tanto, ¿no? Sí, totalmente. A ver, es que las redes sociales, como todo en la vida,
pues puede ser una herramienta muy buena o una herramienta malísima. O sea, igual que un coche, pues un coche es una herramienta buenísima, pero puedes matar con un coche también, o te puedes matar tú. Entonces, bueno, pues depende cómo lo uses, ¿no? Entonces, sí, es verdad que, por ejemplo, en Twitter hay mucho odio concentrado, Sí, 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 sí. pero yo, por ejemplo, que a mí no me gusta nada el conflicto, no me gusta entrar en conflicto ni nada, pues yo no, la verdad es que tampoco he tenido mucho problema en Twitter, porque no, yo creo que si no te metes en berenjenales, pues no, pues tampoco te meten a ti. Entonces, yo, por ejemplo, pues Twitter yo solo puedo hablar bien, porque la verdad es que es una red social que me ha dado muchísimos lectores y mucho reconocimiento sobre todo una vía de comunicación directa con mis lectores, que eso yo creo que es algo maravilloso de estos tiempos, que ningún escritor de la historia podría haber imaginado, ¿no? Poder estar en contacto con tus lectores en tiempo real mientras leen tus libros, ¿no? Eso es Desde una luego. maravilla, es un milagro de la tecnología, ¿no? Lo es Y yo creo y eso. que, pues eso, porque es unas ventajas y que hay que aprovechar y hay que disfrutar. Que luego es verdad que tienen parte negativa y muchos haters, bueno, pues sí, es verdad. Pero yo creo que es mucho más, para mí por lo menos, lo bueno que tienen las redes sociales que lo malo. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Pues Aránzazu, quiero agradecerte muchísimo que te hayas pasado por el programa, este ratito de charla. Quiero recordar a nuestros oyentes que vamos a sortear esos 3 libros de la saga Neinheim, gracias a Aránzazu. A alguno de nuestros mecenas se llevará esos libros, ya lo anunciaremos. Y bueno, quiero desearte un año maravilloso, ahora que todavía está reciente aunque vuela, ya estamos, hace nada estamos tomando las uvas y ya, y esto vuela. Pero quiero desearte un gran año y bueno, todo el éxito del mundo con tus libros. Y lo dicho, muchas gracias por pasarte por nuestro micrófono y si quieres, para despedirte, decirle algo a tus lectores, ahí está el micrófono. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad que siempre es un placer. Aquí estoy para lo que queráis. Y a los lectores, pues nada, decirles que yo estoy encantada de que caminen conmigo por las tierras nevadas de Nenheim y que bueno, pues que este año pues tendremos varias oportunidades para vernos. Estaré en Celsius, ahora en febrero ya empieza otra vez la temporada de presentaciones, estaré en San Jordi también este año. Así que nada, pues a ver, si queréis saber un poco pues las presentaciones, los flujos de lectura que voy haciendo y todo eso, pues en redes lo podéis seguir fácilmente, tanto en las mías personales como en las de Nenheim. Pues nada, y a la espera nos quedamos para saber cómo acaba esta saga. Sin presión, ¿eh, Aránzazu? Sin presión ninguna. Bueno, he de decir creo que tengo lectores muy comprensivos, que yo lo agradezco mucho, que me dicen, tú tómate todo el tiempo que necesites, no Claro. te preocupes, tú con que hagas el libro guay y tal, nosotros esperamos. O sea que eso me reconforta mucho. Hombre, tampoco quiero yo hacer un Rothfuss, un Claro. Martin, porque yo como lectora que soy de fantasía, tampoco quiero hacer eso a mis lectores y no estoy en esa tesitura, la verdad. O sea, yo realmente, si me demoro es porque tengo otro trabajo y no tengo tantas horas al día para dedicarme a ello, pero ese es el motivo de mi tardanza, no es otro, porque yo estoy encantada de seguir con la saga y de compartirla. Pues Aránzazu, lo dicho, ha sido un placer charlar este ratito contigo y bueno, estamos en contacto y por supuesto te deseamos todo lo mejor desde Windowmanos. Muchísimas gracias. Un beso enorme a todos. Un abrazo. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.